Y como decíamos, prácticamente la cuestión, de acuerdo a las perspectivas, la suerte está echada para Dilma Rousseff. Se tendrían los votos suficientes para apartarla temporalmente del cargo por un periodo de 180 días mientras dure el análisis profundo de este proceso de juicio político en el Senado del Brasil. Para conocer los detalles, establecemos una comunicación vía Skype con Bruno Nehamkis. Él es editor de la agencia Brasil 247, también es corresponsal de la agencia Reuters en Brasil. Se encuentra a estas horas en Sao Paulo. Buenas tardes, Bruno, ¿cómo estás? Guido, perdón. Guido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, queremos saber la información a estas horas, lo que está ocurriendo en el Brasil. Ya informábamos acerca de un clima de crispación porque había movilizaciones tanto a favor como en contra de este juicio político, Guido. Sí, bueno, en realidad las últimas movilizaciones, tal vez más extendidas, fueron en el día de ayer. Hoy lo que hay es una gran expectativa, toda la atención puesta en el debate del Senado. También, en verdad, en una noticia reciente, que es que un juez del Supremo Tribunal Federal, que es la máxima Corte de Justicia de Brasil, negó el último pedido del gobierno, la última apelación del gobierno, en este caso hecha por la Abogacía General de la Unión, como se llama en Brasil, al Cuerpo Defensor del Estado, para que el Supremo Tribunal suspenda la sesión actualmente en trámite en el Senado por vicios de procedimiento en la Cámara de Diputados. El juez Teori Zavascki rechazó este pedido. Era tal vez la última carta jurídica, por lo menos en esta etapa del gobierno, fue suspendida, fue negada, mejor dicho, y ahora no queda más que esperar lo que va a ser una sesión muy larga. Hay 68 senadores inscritos, ya hablaron solo 5, se especula que la sesión se va a extender por lo menos hasta bien entrada la noche de este miércoles, tal vez en la madrugada, pero ya hay incluso un senador designado que es quien llevará la notificación a la presidenta Dilma Rousseff de que está suspendida en el ejercicio del poder por hasta un plazo de 180 días. Lo que el Senado hará esta noche es admitir, instaurar el juicio político que tiene un plazo de hasta 6 meses. Luego podrá condenar o absolver a la mandataria. Hay una diferencia importante. En esta primera instancia hace falta mayoría simple para definir el proceso. En el caso de una condena hace falta mayoría calificada. Por eso es importante saber y ver si la oposición va a reunir los 54 votos necesarios para tener lo que sería una mayoría calificada y de algún modo despejar o reflejar lo que ya decidió la Cámara de Diputados. ¿Podría decir seguido que el resultado de la votación del Senado podría medir la temperatura o el clima de lo que podría ser eventualmente cuando se tenga que juzgar ya minuciosamente y sentar el veredicto, en este caso de la destitución definitiva de Dilma Rousseff, el comportamiento que hoy tengan los parlamentarios aritméticamente, digo, la cantidad de votos que hoy se pueda lograr? Es importante, es relevante, pero este es un proceso político. Todos los senadores, los jueces, todos los actores políticos relevantes del país saben que lo que está haciendo el Senado es jugar políticamente a la presidenta Dilma Rousseff. Por eso, más allá de los votos, que sí son importantes, el número de votos, yo creo que más importante será durante el proceso del juicio político el desempeño y la recepción que tenga el gobierno, el futuro gobierno del hoy casi presidente Michel Temer, el actual vicepresidente de Brasil, porque si Temer logra un control mínimo de la gobernabilidad, logra hacer que los ministerios comiencen a funcionar, hoy los ministerios están paralizados, logra aprobar medidas económicas relevantes, un mínimo corte de gastos, ajuste presupuestario, en fin, las medidas que prepara el vicepresidente que está ultimando la conformación del gabinete. Bueno, esto puede llevar a una decisión incluso antes de plazo, porque la presidenta Dilma en esta instancia, en el día de hoy, será suspendida, pero será una presidente suspendida. Continuará como presidente, de hecho se espera que continúe, por ejemplo, residiendo
en el Palacio Presidencial de la Alborada. Hoy el jefe del Senado, una vez que la mandataria sea suspendida, va a definir, o por lo menos va a informar qué derechos le asisten y qué prerrogativas puede continuar disfrutando en ejercicio de la presidencia, aún en estado de suspensión. Se dijo, Guido, y quizás puedas precisarnos la información que manejas al respecto, que en realidad el resultado de la votación de hoy podría ser definitorio para las propuestas o las probabilidades que tenga Dilma en el futuro de volver a la presidencia del Brasil, en el caso de que sea suspendida temporalmente, porque algunos analistas coinciden en que esto marcará la separación de Dilma definitivamente de la presidencia, y no por razones legales, sino por razones políticas, que difícilmente ella vuelva en caso de que corra, así como está previsto, su separación temporal. Bueno, sin duda, la presidenta Dilma Rousseff no está dejando el poder porque está siendo personalmente acusada de ilícitos. La presidenta Dilma Rousseff está dejando el poder porque no tiene más apoyo del Congreso en este modelo brasileño de gobernabilidad conocido como presidencialismo de coalición, en el que hace falta justamente una base de sustentación política amplia y heterogénea para que el gobierno pueda aprobar sus proyectos. Esto se vio muy claramente en la sesión del domingo 17 de abril, cuando la Cámara de Diputados, en este caso sí necesitando mayoría calificada para aceptar el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, excedió en mucho los 342 votos que necesitaba para eso. Y el gobierno, necesitando en este caso apenas 172 diputados para paralizar el proceso, para archivarlo, obtuvo magros 137 votos. Recordemos que este proceso, el proceso de impeachment en la Cámara de Diputados, comenzó en diciembre, la votación se realizó en abril, el gobierno tuvo 4 meses para intentar parar este proceso. De hecho, en febrero era posible conversar con ministros en Brasilia que hacían las cuentas y pensaban que tenían asegurados 215, 220 votos para archivar el proceso, el pedido de juicio político, y esto no ocurrió. Lo que está en crisis en este momento es la relación del Poder Ejecutivo. Es un Poder Ejecutivo débil, a cargo de una presidenta muy débil políticamente, muy aislada políticamente, que el Congreso entendió perdió condiciones de gobernar y presentarle un futuro a Brasil en un contexto de recesión económica y de desempleo creciente. Precisamente respecto a esto último que mencionabas, también ya se filtró a través de los medios internacionales lo que sería el discurso de Michel Temer de esta asunción temporal de la presidencia del vecino país de Brasil, y decía que una de las primeras determinaciones sería declarar el estado de emergencia económica del vecino país y abrir el proceso de pacificación de tal manera a catapultar de vuelta el crecimiento económico de Brasil. Bueno, Michel Temer tiene, o creo que eligió, un ministro de Economía, ministro de Hacienda, como se llama en Brasil, que tendrá carta blanca para presentar reformas económicas, diría, sustanciales para tratarse de un gobierno provisorio o temporario. Temer, mientras dure el juicio político a Dilma Rousseff, será un presidente provisional, ¿verdad? Claro. Pero ha elegido como ministro de Hacienda al ex banquero central Enrique Meireles. Será anunciado ministro de Hacienda una vez Temer sea notificado formalmente de que debe asumir la presidencia por la suspensión de Dilma. Enrique Meireles fue 8 años presidente del Banco Central, justamente los 8 años de Luis Ignacio Lula da Silva en el gobierno. En la relación intermitente que Lula ha tenido con Dilma en estos años de ejercicio en el poder de la mandataria, cada vez que hubo una crisis o un cortocircuito de Dilma con su ministro de Hacienda, Lula siempre propuso el nombre de Meireles para que asumiera el Ministerio de Hacienda de Brasil. Es un hombre respetado,
es un hombre respetado sobre todo por el mercado financiero y también por los actores empresariales, por los grandes empresarios de la economía brasileña. Y en este caso, para esta presidencia que se inicia, de Michel Temer, también es un hombre de alguna manera blindado políticamente, inatacable políticamente, porque era el ministro de Hacienda de los sueños de Lula, fue el presidente del Banco Central en un momento de baja inflación en Brasil, de crecimiento, de expansión internacional, de proyección de la imagen de Brasil en el mundo como un país moderno y con instituciones sólidas. Entonces, la gran apuesta de Temer será por lo menos a proyectar una imagen de reactivación rápida de la economía, dándole todo el poder y la carta blanca para el manejo de esta a Enrique Meirelles. Guido, te agradecemos mucho este contacto. Un gusto, gracias por llamar a ustedes. Así compartíamos los detalles de esto que representa una crisis política e institucional en el Brasil y que viene arrastrándose, como bien lo decía Guido Nehamkins, desde diciembre del año pasado. Hablábamos con el editor de la agencia Brasil 247 y también corresponsal por la agencia Reuters en Brasil. Nos ponía en perspectiva y en contexto lo que sucede a estas horas en el vecino país y particularmente en el Senado, que está votando el inicio del juicio político a Dilma Rousseff, lo que se entiende automáticamente como su separación temporal de la presidencia del Brasil.